Daniel Bernoulli, durante el siglo XVIII, desarrolló diversas explicaciones al comportamiento de los fluidos, a partir de la idea de que en estos la energía se conserva. Tomando en cuenta que el aire en su calidad de gas se clasifica como un fluido, las ideas de Bernoulli son entonces aplicables a este. Pero, ¿qué propuso exactamente este hombre? Él postuló que en un flujo la energía es constante y que ésta a su vez es determinada por el producto de su velocidad y su presión. De esto se desprende entonces que velocidad y presión son inversamente proporcionales, o dicho con otras palabras, si una disminuye su magnitud, la otra aumentará, o viceversa. Así, este principio aplicado al ala de avión consistiría en que, dada la forma en que se construye esta, el viento aplicado al pasar por abajo tendrá un valor más bien constante, a diferencia del aire aplicado a la superficie superior, en la que cuya forma permitirá un aumento de velocidad al paso del aire, lo que provocará una diferencia entre la presión del aire por abajo, que será mayor a la presión por encima del ala. De esta manera es que el ala podrá vibrar o incluso elevarse, pero el efecto de estas variables ayudará a estabilizar el equilibrio entre las cuatro fuerzas más importantes que afectan al ala. Para comprender más este principio es necesario entender diferentes conceptos. Por ejemplo, se le denominan fluidos a aquellas moléculas que entre sí tienen poca o ninguna coherencia. Estos fluidos rara vez están en reposo. La rama de la ciencia que estudia los fluidos en movimiento se le denomina hidrodinámica. Estos toman la forma de lo que lo contiene, líquido o gaseoso. Estos fluidos poseen energía y constan de tres componentes. Energía cinética, que es la energía debida a la velocidad que posee el fluido. La energía potencial gravitacional es la energía debida a la altitud que un fluido posee. La energía del flujo es la energía del fluido que contiene debido a la presión que posee. La ecuación de Bernoulli consta de estos mismos términos: velocidad al cuadrado por densidad partido en 2, más presión más densidad por gravedad por altura. Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos. Viscosidad fricción interna es igual a cero, es decir, se considera que la línea de corriente sobre la cual se aplica se encuentra en una zona no viscosa del fluido. Caudal constante. El flujo es incomprensible donde la densidad es constante. La ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente o flujo rotacional. Aunque el nombre se debe a Bernoulli, esta fue planteada al principio por Leonhard Euler. Para el siguiente experimento vamos a ocupar estos materiales. Este cartón corrugado que tiene esta textura en su interior. Vamos a ocupar dos hojas tamaño carta, una tijera, un lápiz mina o un portamina, una regla, pegamento en barra. Vamos a ocupar también esta aguja, este hilo y este palito para después. El cartón, tenemos que hacer esta figura que ven. Primero tienen que hacer un círculo de un diámetro de 3 centímetros, justo de aquí a acá. Y a partir del inicio del círculo tienen que hacer una línea de 18 centímetros hasta acá. Y el círculo. Después tienen que, de la parte superior del círculo, tienen que hacer una curva hasta llegar a los 18 centímetros. Ya, luego de hacer esta figura hay que empezar a cortar. Ya, bueno, después de tener cortado este cartón, si es que no pueden hacerlo con tijera, también lo pueden hacer con cortacartón. Esto mismo lo van a usar de molde para la segunda forma que tenemos que hacer. Ya, después de tener las figuras recortadas, lo ideal es que sean lo más parecidas posible, lo más idénticas posible. Y después de esto tenemos que usar las dos hojas tamaño carta y pegarlas. ¿Ya? Uno tiene que echarle este fil acá, en esta orilla. Y después uno le pone la hoja lo más pegada posible.
¿Ya? Y después de esto, lo que tienen que hacer es echarle pegamento a esta zona para ponerla en esta parte. ¿Ya? Ya, así tenemos que pegarle, lo mismo se hace con el otro lado de la hoja. ¿Ya? Uno le echa aquí pegamento. Bueno, después de pegarlos, hay que esperar que se seque bien y después vamos a tener que echarle pegamento a toda esta orilla de la hoja y a esta parte de la figura, ¿ya? Les dije que cuando lo peguemos esto sea más o menos así. Uno lo doble y quede esa guatita ahí, bien pegado, ¿ya? Así que vamos a primero echarle pegamento a toda esta zona. Después de haberlo cubierto con el papel, lo ponen así y tienen que... bueno, lo que yo hice fue dividir los 18 centímetros en 3 partes. Y ahí queda esta parte, 6 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Entonces estas son la mitad, ¿ya? Bueno, aquí ustedes lo que tienen que hacer es con el hilo enhebrar la aguja y tienen que pasarlo por acá. ¿Ya? Vamos a intentarlo. Si ves que salga por esta parte. Ahí. Justo. ¿Ya? Lo cortan como hasta aquí. Ahí yo creo. Lo dejan ahí. Lo cortan. Y hacen un doble nudo. ¿Ya? Para que no se suelte. Ya. Acá le hacen. Lo cortan. Y le hacen otro nudo. 2 nudos también para que no se salga. Y la idea es que quede así. Y lo hagan con las dos partes. Bueno, después la idea era que los dos hilos midan más o menos lo mismo. Después hay que ubicarlo así en el palito. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a intentar, intento 1. Mi compañera va a estar con una revista tirando aire. Y la idea es que... Como se dijo anteriormente, este experimento se basa en la construcción de una maqueta que simula un ala de avión. La idea de esto es comprobar que los principios de Bernoulli se van a cumplir en esta ala, tal como la de los aviones, pero en vez de usar las corrientes de vientos usaremos un ventilador. La hipótesis de nuestra experimentación es que el viento producido por el ventilador, por la forma del ala, debiera pasar por 2 zonas principalmente, tal como se dijo anteriormente, por la superior, en donde el viento va a pasar con mayor velocidad y bajará la presión, y por la zona inferior, por donde va a pasar constante la velocidad. Los resultados del experimento fueron 2. En el intento 1 colocamos el palo que sostiene el ala entre 2 sillas para que no se moviera y estuviera totalmente equilibrado. Después encendimos el ventilador frente a la maqueta. El ala por un momento vibró, pero al mover el ventilador, por error, este se movió y el aire le llegó directamente a la zona equivocada y le empujó hacia atrás. En el intento número 2 nuevamente colocamos el ala como en el intento número 1, pero esta vez nos aseguramos de que el ala quedara bien firme y en equilibrio, al igual que el ventilador para que no se moviera. Prendieron el ventilador y el experimento cumplió nuestra hipótesis. El ala empezó a vibrar de manera constante y fuimos cambiando las velocidades del viento, pero progresivamente. Y al momento de aumentar esta variable, el ala vibraba aún más. En resumen, para que el ala funcionara y así se cumpliera lo planteado por Bernoulli, tuvimos que considerar lo siguiente. 1. La longitud de los hilos debe ser de la misma medida y los perfiles del ala deben ser lo más idénticos posible. 2. La varilla y el ala deben estar equilibrados. 3. El aire que recibe debe ser directo y no deben existir cambios bruscos en su corriente, ya sea en su velocidad o en su dirección. ¿Por qué vuelan los aviones? La clave de su forma está en las alas y en el diseño que éstas tienen.
Una respuesta un poco más elaborada sería decir que un avión vuela gracias al flujo de aire que pasa por las alas, como anteriormente lo hemos dicho. Cuando el aire fluye a través de las alas se genera una fuerza hacia arriba, llamada sustentación, que si es suficiente compensa al peso del avión. Para generar sustentación se necesita desviar aire hacia abajo. Se trata de una explicación diferente, pero relacionada con la anterior. Cuando el avión vuela, las alas empujan el aire que les rodea hacia abajo. Si las alas empujan aire hacia abajo, acción, según la tercera ley de Newton, con toda acción ocurre una reacción igual y contraria. El aire, a su vez, debe empujar las alas hacia arriba, reacción. ¿Y cómo consigue empujar las alas hacia arriba? Entonces deberíamos volver a la explicación anteriormente comentada, mediante la diferencia de presión entre los dos lados del perfil alar. Todo está relacionado entre sí y una cosa no sería posible sin la otra. Para concluir, podemos decir que el principio de Bernoulli trata del equilibrio y conservación de la energía en la dinámica clásica de los fluidos. Por esto, al hacer nuestro experimento, el principio se cumplió en el segundo intento, mostrándonos que cuando el ala vibra en el aire es porque ha llegado a un equilibrio en ella. La principal influencia serán las variables de la velocidad y la presión, la primera como independiente y luego la presión como dependiente. Por esto, cuando hablamos de que hay una mayor velocidad es porque hay una menor presión. Y cuando hay menor velocidad, hay una mayor presión.